Iniciar entonces sin más preámbulos con la primera pregunta. Tenemos muchas preguntas, vamos a tratar de contestarlas a todas y hoy tenemos una nueva sección. No se pierdan nuestra nueva sección que llegará al final del programa y los esperamos a todos. Así que vamos con la primera pregunta. Bueno, la primera pregunta en esta noche dice así. ¿Existen personas que aman a Dios a su manera, de acuerdo a su religión, por ejemplo, los católicos? ¿Ellos serán salvos? Bien, si ellos serán salvos. Es una excelente pregunta. Vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia y quiero que me acompañen por favor a Juan capítulo 10 y vamos a leer el versículo 16. Hay algo que hay que dejar claro. La salvación es por gracia. Y Juan 10:16 dice lo siguiente. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un solo pastor. En todas partes hay hijos de Dios que fueron, son y serán salvos. Y serán salvos según la luz que les fue dada y cómo actuaron con base en ella. Entre más luz reciban, mayor será su juicio. Aún así la salvación siempre es por gracia. Así que hay personas que son católicos, evangélicos, testigos de Jehová, que en este momento no tienen toda la luz que nosotros como adventistas del séptimo día sí tenemos. Pero ellos actuaron conforme a la luz y conforme a la fe que recibieron, y por gracia son salvos. ¿Mm? Ahora, precisamente la pregunta decía que si ellos aman a Dios a su manera. Bueno, para responder a esta persona solo hay una forma de amar a Dios y no es algo meramente o puramente sentimental, va mucho más allá. ¿Cómo entonces es amar a Dios? Juan capítulo 14 y vamos a leer el versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor Jesucristo. Y hay otro versículo que también me encanta. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 5, y vamos a leer los versículos 2 y 3. Y fíjense lo interesante que es este versículo. Dice lo siguiente. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son pesados. Así que el amor se demuestra con los hechos. Infortunadamente en muchas partes se muestra precisamente o se trata de decir que el amor a Dios es algo enteramente sentimental, que moviendo el corazón al estilo Disney, que es el sentimiento. Pero la Biblia nos muestra que la forma de amar a Dios es obedeciendo. Cuando decía que no todas las personas han recibido la luz completa, pero conforme a la luz que recibieron han actuado, quiere decir entonces que si una persona tal vez no tuvo el conocimiento completo acerca del sábado, no tuvo el conocimiento completo acerca de la ley, De acerca la de la reforma reforma pro pro salud, salud. aquellas personas que actuaron conforme a lo que recibieron y mostraron con los hechos que aman a Dios, guardando lo que recibieron y tuvieron la fe en el Señor Jesucristo, seguramente son salvos. Y vamos a tomar muchos ejemplos. Hay muchos indígenas alrededor del mundo que tal vez no conocen lo que nosotros sí, pero conocieron lo poquito que conocieron, Con eso serán juzgados, ¿no? con eso serán juzgados y salvos, ¿sí? Por ejemplo, está el caso del señor John Huss o Juan Hus. Él no conocía las verdades del sábado ni la reforma pro salud, pero tenía la fe en Cristo firme y dice precisamente el libro El conflicto de los siglos, que es uno de los salvos. El señor Martin Luther o Martín Lutero. Zwinglio, que fue uno de los principales reformadores en Suecia, si no estoy mal, son personas que aceptaron a Jesús, pusieron su fe en él y actuaron conforme a esa fe. Y por esa fe fueron sellados y salvos, aunque no tienen toda la luz que nosotros sí tenemos. Al final de todo esto, todos tendrán a la mano la luz y el conocimiento que los salvará. Y precisamente será un mensaje distintivo, hecho por una iglesia escogida por Dios, donde se predican la salvación por gracia, la vigencia de los 10 mandamientos, la piedad práctica, la prosperidad espiritual, la salud, la fe de Jesús, y todo esto compone lo que el primer ángel llama
el evangelio eterno. Entonces es una iglesia que también va a denunciar las falsas doctrinas, advertirá a aquellos que reciban la marca de la bestia, y todo el que escuche y acepte este mensaje y viva conforme a ese mensaje será salvo. Pero de esto hablo de este último tiempo. De este último tiempo. Pero las personas que amaron a Dios y que recibieron la luz y actuaron conforme a ella, por supuesto que van a ser salvos, porque la salvación es por gracia. Inclusive muchas personas y muchos niños que tal vez no recibieron esta luz, por gracia serán salvos. Dios tiene que vindicar su carácter. Así que en este orden de ideas está la respuesta a esta primera pregunta. Sí, muchas personas serán salvas, aunque hayan sido católicos, testigos de Jehová, por supuesto que sí, porque actuaron conforme a su fe y a la luz que recibieron. Bien, vamos entonces con nuestra segunda pregunta. Bueno, nuestra segunda pregunta de esta noche dice, ¿es bueno hacer yoga? Bien, esta es una pregunta muy interesante porque hay muchos cristianos alrededor del mundo que practican este, entre comillas, deporte y hacen esta pregunta. ¿Será que es malo? ¿Es que el yoga tiene algunas ciencias orientales? Bueno, vamos a responder a esa pregunta. Primero tenemos que preguntarnos, ¿qué es yoga? ¿Qué es esa disciplina? Bien, el diccionario, y de hecho Wikipedia, lo define de esta manera. Es una doctrina filosófica hindú de los adeptos al brahmismo, que se basa en las prácticas ascéticas, el éxtasis, la contemplación, la inmovilidad absoluta, para llegar al estado de perfección espiritual y al estado beatífico. De pronto hay unas palabras muy enredadas. Básicamente es una disciplina que tiene una filosofía que lo que invita es a que usted tenga un cierto tipo de meditación y hasta el desdoblamiento. Todo eso tiene que ver con religiones orientales. Entonces, la Biblia dice en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a ello, entonces porque no les ha amanecido. Quiere decir entonces que hay que examinar si de esas filosofías hindúes, si esas filosofías que precisamente tienen su base en el brahmanismo, están conformes con lo escrito está conforme con la Biblia. De antemano de una vez les digo, y para responder, ni sus filosofías ni sus prácticas están de acuerdo con la Biblia. La historia cuenta precisamente que las prácticas de meditación o este tipo de prácticas de meditación que hace el yoga también fueron adoptadas por Ignacio de Loyola y sus seguidores, y posteriormente sacaron un libro y a estos libros los llamaron de oración o de formación espiritual, donde prácticamente este tipo de prácticas, valga la redundancia, están muy apegadas con las doctrinas del panteísmo, prácticas que son sumamente peligrosas y que en muchos libros dicen, yo quiero escuchar la voz de Dios digitalmente. Las técnicas de meditación precisamente lo que llevan es a un embotamiento de la mente, y esto hace que se escuchen cosas raras, que son los mismos efectos que tiene, por ejemplo, drogas como el yagé o hierbas como el yagé, que son practicadas inclusive por cristianos alrededor del mundo. Entonces, Gálatas capítulo 5. Vamos a ir a Gálatas capítulo 5 y vamos a leer el versículo 9. Dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Por más inocente que parezca, por más espectacular y sano, entre comillas, que nos lo pinten, poco a poco serás inmersa en una serie de prácticas que provocan alucinaciones. Al final de todo esto es que tengas creencias y prácticas propias del panteísmo, como ya lo nombré, y prácticamente pues no tenemos mucho tiempo para ir con más detalles, pero simplemente si tú, aun siendo cristiano, siendo adventista del séptimo día, le metes un poquitico de levadura, se te va a leudar, se te va a dañar toda la masa. Si tú permites que entre un poquitico de panteísmo a tu vida, se te va a dañar todo. Esta práctica precisamente, y como lo define, quieren buscar un estado de perfección espiritual o un estado beatífico. ¿Qué es beatificar? Prácticamente es volver una persona normal
a un grado de ser Dios, que eso es lo que enseña el panteísmo. Y esto es parte de lo que enseña el yoga en sus prácticas y en sus filosofías que están basadas en el brahmanismo. Básicamente es eso. Así que es bueno hacer yoga. Definitivamente no lo recomendaría. Yo los invito a que miren más, como es una doctrina hindú y basada en el brahmanismo. Lean ustedes, investiguen cuáles son esas filosofías y comparen si está en acorde con la Biblia, a la ley y al testimonio. Si no está conforme a esto es porque no les ha amanecido. Muy bien, queremos ir entonces a nuestra primera pausa musical para ir a nuestra segunda parte de nuestro programa y vamos a escuchar mientras tanto el himno número 166, Siervos de Dios, la trompeta, tocad. Ya nos vemos en un rato en Tu Preguntas, Dios Responde. Muy bien, a todos ustedes nuevamente, gracias por estar allí, súper pendientes por estar allí, respondiendo a nuestro chat, por su like, por compartir. Por favor, no olviden compartir esta señal, no olviden dejar sus preguntas y ayúdenos a crecer en este programa, compartiendo, dándonos su like. Dios los bendiga. Ya vamos a volver en nuestra segunda sección. No se me vayan a ir. Mientras tanto, cuéntenme en el chat si ya se mejoró la señal, si ya mejoró el audio. Cuéntenme por favor si ya mejoró. Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá. Y aquí seguimos en Tu Preguntas, Dios Responde. Vamos a retomar señal en 5, 4, 3, 2. Cristo muy pronto vendrá, gloria a su nombre. Gracias a todos los que nos están acompañando en este momento. Y vamos rápidamente a nuestra segunda sección del programa. Vamos a ir entonces a nuestra segunda pregunta. Sí. Tercera pregunta. Son tantas que uno pierde el conteo. Así que nada, vamos a recordar entonces dónde pueden dejar las preguntas a nuestros audioscuchas. Y bueno, vamos con la siguiente pregunta. Bueno, nuestra tercera pregunta de esta noche dice, ¿hay un pecado que Dios no perdone? Wow. Bueno, es una muy buena pregunta. También es difícil de contestar en algunas ocasiones. Es difícil de contestar debido a que, pues bueno, tal vez muchas personas quieran esperar y decir, bueno, Dios perdona absolutamente todo y no hay absolutamente nada que me condene, como es esta peligrosa doctrina que es la del universalismo. ¿Mm? Bien, hay un pecado que Dios no perdone. Vamos a ver varios versículos bíblicos para contestar a esta pregunta. Vamos a ir primero a Éxodo, capítulo 34. Éxodo, capítulo 34. Y vamos a leer exactamente el versículo 6. Éxodo 34, versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, hablando Moisés, dice, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Amén. Vamos por eso. Segundo versículo bíblico. Números capítulo 14. Números 14, versículo 18. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos, o hasta la tercera y cuarta generación, dicen otras versiones. Estamos viendo en estos dos versículos que hay algo en común, y es que Dios es tardo para la ira y es grande en misericordia. Vamos con el siguiente versículo, se encuentra en el libro de los Salmos. Salmo capítulo 86. Vamos a ir allí rápidamente.
Salmo 86 y vamos a leer el versículo 15. Dice, mas tú, Señor Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, mis queridos oyentes, amigos, visitas, hermanos de iglesia, la Biblia es clara al decir que Dios es tardo para la ira y que es grande en misericordia y es grande en verdad. Es claro que Dios siempre va a tener las puertas abiertas para todos los que somos pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Es claro. Ahora, viene el pero. Viene el pero. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, vamos a ir allí y vamos a leer el versículo 31. Mateo capítulo 12 y el versículo 31. Y aquí el Señor Jesús hace una declaración que a muchos no gusta. A una gran mayoría de personas les es difícil entender este versículo, entender este texto. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Dice Mateo 12, versículo 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada, dice el Señor. Y hay que aclararlo. Escrito está, lo dice el Señor Jesucristo. Todo pecado y blasfemia es perdonable. Todo pecado y blasfemia. Quiere decir entonces que aquí se cumple lo que habíamos leído anteriormente. Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Quiere decir que si tú blasfemias contra el Dios Padre, es perdonable. Si tú blasfemas contra Cristo, es perdonable. El violador, el asesino, la trabajadora sexual, el homosexual, el ladrón, el adúltero, el que toma el nombre de Dios en vano, el que profana el sábado, el que deshonra a sus padres, el que codicie, será perdonado. Puede ser perdonado, porque Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Y ahora el pero. El pero. Mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. ¿Qué quiso decir el Señor Jesucristo con esto? Fíjense que acabamos de nombrar varias cosas que pueden ser perdonadas, dicho por el Señor Jesucristo. Pero ¿qué quiere decir Jesús con este pecado? ¿A qué se refiere Jesús con este pecado? Bien, tenemos entonces que ir a ver cuál es, una de las funciones del Espíritu Santo para poder entender qué es lo que significa la blasfemia contra el Espíritu Santo. Para ello, por favor, acompáñenme a Juan capítulo 16. Vamos a ir allí, Juan capítulo 16, y vamos a leer los versículos 7 y 8. Vamos a leer el 6 para entender el contexto. Jesús les está hablando y dice lo siguiente, versículo 6. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Jesús les está diciendo que tiene que irse, que va a morir y que tiene que irse. Versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Son las palabras que Jesús está diciendo, que precisamente están dando a conocer que, aunque Él se fue, no nos dejó solos, no nos dejó desamparados, no nos dejó huérfanos, nos envió al Consolador, nos envió al Espíritu Santo. Esa palabra Consolador es la palabra griega Parakletos. ¿Qué es lo que significa esa palabra Parakletos? Otro como Él. Jesús envía a otro como Él, que es su representante en la tierra, y es el Espíritu Santo. Entonces, cuando Jesús se va, viene el Espíritu Santo, que es lo que conocemos como el Pentecostés. Y fíjense el versículo 8, cuál es la función, para poder responder a esta pregunta. Versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado,
de justicia y de juicio. Una de las funciones del Espíritu Santo, y es una de las labores más difíciles, y eso se ve en unas clases de teología, es que el Espíritu Santo tiene la labor más difícil de la deidad, y es la de convencer al ser humano que lo malo es malo, que lo bueno es bueno, que la hora del juicio ha llegado, y que la única justicia que puede salvarnos es la de Cristo. Convencer. Por eso también dice la Biblia, no con armas, sino con mi espíritu. Todas las personas que se acercan a Dios, que se acercan a Cristo, es porque el Espíritu Santo los ha convencido. ¿Qué quiere decir entonces? Como eres el que convence de pecado, juicio y justicia, cualquier persona que se rehúse de manera abierta, de manera consciente, rehúsa escuchar la voz del Espíritu Santo, rehúsa precisamente el llamado del Espíritu Santo para arrepentimiento, está blasfemando contra el Espíritu Santo. Y poco a poco, esa decisión de rehusarse al llamado del Espíritu Santo lo llevará a tomar acciones, a la persona llevará a tomar acciones de finalmente rechazar a Dios de manera definitiva. Entonces, cuando rechaza a Dios de manera definitiva, cuando rechaza a Dios, a su llamado, al arrepentimiento, al perdón, y más específicamente, a aceptar la justicia de Cristo, que es lo único que nos salva, finalmente, por su decisión, ha blasfemado contra el Espíritu y no puede ser perdonado. ¿Por qué? Porque sencillamente no ha sido convencido ni de pecado, ni de justicia, ni de juicio. Por eso no buscará a Dios y por eso Dios no lo puede perdonar. Mire lo que nos dice precisamente el comentario bíblico adventista con respecto a este asunto. Y es muy claro el Espíritu y Profecía acá. Dice lo siguiente: la blasfemia contra el Espíritu Santo, o sea, el pecado imperdonable, consiste en la resistencia progresiva a la verdad. Fíjense que este pecado no se comete en un solo acto. Es un pecado progresivo. El rechazo a Dios es progresivo. Sigue diciendo: consiste en la resistencia progresiva a la verdad y culmina en una decisión final e irrevocable contra esa verdad, hecha deliberadamente y sabiendo muy bien que al proceder así se está escogiendo seguir una conducta propia que se opone a la voluntad divina. La conciencia está cauterizada por la resistencia continua a las impresiones del Espíritu Santo, y quien está en esta situación difícilmente comprende que ha hecho su decisión fatal. Palabras más, palabras menos. La blasfemia contra el Espíritu Santo es cuando rechazas la voz del Espíritu Santo que te está diciendo: ven, arrepiéntete, ven a Jesucristo, cambia esa vida, yo te puedo cambiar. Eso que estás haciendo es malo. Si estás viendo pornografía, sácalo. Si estás fumando, no fumes más. Si eres ladrón, no robes más. Pero si la persona definitivamente no quiere, toma una decisión final y de manera consciente rechaza a Dios y rechaza al Espíritu Santo. Y por eso es el pecado imperdonable. Dios no puede perdonar a quien no quiere ser perdonado, a quien no quiere cambiar, a quien no pide el auxilio para cambiar su vida, para ser una nueva criatura. Así que en ese orden de ideas, sí, existe un pecado que Dios no puede perdonar, y esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo en todo el contexto que hemos hablado. Así que gracias por la pregunta. Vamos a la siguiente pregunta. Bueno, nuestra cuarta pregunta de esta noche dice: ¿tiene el diablo perdón y sus demonios? ¿Tiene el diablo perdón y sus demonios? Bueno, excelente pregunta. Eso tiene mucho que ver con la pregunta que acabamos de responder. Bien, la respuesta es un rotundo y absoluto no. El diablo ni sus ángeles tienen perdón. Sabemos que hay una doctrina nueva, una doctrina de demonios que está rondando aún dentro de la iglesia, que se llama el universalismo, que dice que todos serán perdonados, inclusive los impíos, Satanás y sus demonios. Bien, en su rebelión,
Satanás tuvo la oportunidad de arrepentirse. Según el libro de Job, aún Satanás tenía entrada a los concilios del cielo. Pero cuando ustedes leen el libro de Job, él solo iba a acusar. Iba a poner en tela de juicio la ley de Dios y el trato de Dios hacia la humanidad. Finalmente, tras la muerte de Cristo, Satanás mostró su verdadero carácter ante los ángeles y ante los seres de otros mundos que no cayeron y fue echado para siempre del cielo. En ese orden de ideas, la última oportunidad que Satanás tuvo para arrepentirse fue antes de que Cristo muriera. Era la última oportunidad. Lean el libro El deseado de todas las gentes, especialmente los capítulos de Getsemaní consumado es. Allí se explica de una manera mucho más amplia cuál fue la obra de Satanás directamente con Cristo y cómo tuvo la última oportunidad. También pueden leer la historia de la redención, donde se explica claramente que Satanás tuvo oportunidad. Tuvo mucha oportunidad, pero él rehusó la voz del Espíritu Santo, rehusó al llamado del Espíritu Santo y cometió el pecado imperdonable. Ese pecado que ya lo ha condenado para siempre y no tiene perdón. Bien, vamos a ver entonces varios versículos bíblicos. Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12 y vamos a leer el versículo 10. Dice: entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y esto nos lleva al libro de Job, cuando iba a los concilios del cielo a acusar a todo el mundo. Hasta ahí tenía entrada al cielo. Cuando Cristo muere, es echado del cielo, es sacado del cielo definitivamente. Definitivamente. Ahora, Ezequiel. Vamos a ir al libro del profeta Ezequiel. Ezequiel, vamos a ir al capítulo 28, es un capítulo bien conocido, pero que vale la pena siempre recordarlo. Vamos a leer los versículos 15. Hablando de Satanás dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Lucifer, como se llamaba antes, fue creado perfecto, con el libre albedrío de poder escoger. Sin embargo, dice allí, hasta que se halló en ti maldad. Esa palabra maldad, la palabra maldad que está aquí descrita, es la palabra hebrea, ya les confirmo, es la palabra hebrea evel, que en el griego después fue traducida como anomía, que significa sin ley, sin moral. Cuando no hay manera de explicar el pecado, simplemente apareció, surgió en la mente de Lucifer y de esta manera fue que se halló maldad dentro de su corazón, se rebeló contra Dios y por más oportunidades que tuvo, no quiso. Bien, allí mismo en el capítulo 28 de Ezequiel vamos a leer el versículo 29. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de existir. La destrucción de Satanás ya ha sido decretada. La destrucción de Satanás y sus ángeles ya ha sido sentenciada. Y no hay forma que haya perdón para ellos porque ellos rehusaron la voz del Espíritu Santo. Vamos a confirmar con otros versículos bíblicos. Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Y vamos a leer el versículo 41. Dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Jesús lo ha dicho. Satanás no tiene perdón, sus ángeles tampoco, porque rehusaron la voz de Dios, y finalmente su destrucción ha sido precisamente decretada. Y nuestro último versículo para terminar con esta pregunta, Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, y vamos a ir al versículo 10. Dice lo siguiente: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así que este lago de fuego que está hablando Jesucristo es el diablo, el lago, en el que el diablo
sus ángeles serán destruidos y para siempre dejarán de existir. La maldad nunca más se levantará. Ahora, ¿será que voy a añadir a esta pregunta una pregunta? Y es la siguiente. ¿Satanás sabe que está condenado? ¿Tú qué crees? Yo creo que él sí sabe. Bueno, mis queridos jóvenes, y para quien hizo esta pregunta, Satanás sabe muy bien que está condenado, bien condenado. Apocalipsis 12, versículo 12, dice lo siguiente. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El diablo sabe que le queda poco tiempo. Así que una de las funciones de Satanás es decir, yo ya estoy condenado, pero yo no me voy solo. Me voy a llevar a todos los que pueda conmigo. Por eso todos los días te está tentando. Con las cosas que te gustan, con los pecados acariciados, porque su función es llevarte con él. Porque él ya sabe que está condenado, él ya sabe que no tiene perdón, él ya sabe que ya no tiene salida. Así que la respuesta para esa pregunta es no, absoluto no, definitivamente no, y no va a tener perdón. Muy bien. Vamos entonces. Vamos a una pausa musical y volvemos con una nueva sección en este programa. Muy bien, no se pierdan nuestra última sección que se llama preguntas y respuestas rápidas. No se la vayan a perder, va a estar muy buena, no olviden su like, no olviden compartir, ya que precisamente esto es lo que nutre, nuestro programa. Tú preguntas, Dios responde, así que los esperamos, no se vayan a ir, regálenme su like, regálenme compartir y por favor confirmen si el audio ya mejoró. Dios los bendiga a todos ustedes. Vamos a arrancar en aproximadamente 20 segundos con nuestra última sección del programa, de mi programa. Tú preguntas, Dios responde y qué bueno que estén aquí con nosotros. Compartan este programa con sus amigos, compartan precisamente este programa con sus familiares, ¿sí? Que puedan ver, que puedan precisamente conocer y puedan enviar sus preguntas. Pues en los comentarios o en el video como tal, se les dejó los links donde ustedes pueden entrar al chat en vivo, a la radio en vivo, para que puedan escuchar no solamente ese programa, sino otros programas que se tienen igual para los niños, para los chiquitines también. Hay un pequeño programa para ellos, así que pues ingresan a ellos y también el formulario para las preguntas. Así es, y el jueves tenemos una edición especial a las 11 de la mañana, así que no se la vayan a perder. Vamos a entrar entonces en contaditos segundos a la última sección de nuestro programa. Ahí va. Muy bien, ingresamos entonces a nuestra nueva sección de preguntas y respuestas rápidas. Preguntas y respuestas rápidas. Bien, han llegado muchísimas preguntas que podemos responder de una manera muy rápida, así que vamos a tomarnos este tiempo en esta tercera sección de preguntas y respuestas rápidas. Muy bien, preguntas y respuestas rápidas. Vamos entonces a la primera. ¿Es bueno ver películas dentro del templo? ¿Es bueno ver películas dentro del templo? Una muy buena pregunta. Vamos a ir, por favor, a un texto bien conocido, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Dice lo siguiente. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud en alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En sí ver películas dentro del templo no es malo, si esa película está de acuerdo a los principios bíblicos. Obviamente no creo que en la iglesia se vaya a proyectar, por ejemplo, el Doctor Strange y el multiverso de la locura, ¿sí? Porque va en contra de lo que pues Dios dice no. Exactamente. Sí, usted no va, por ejemplo, a colocar allí Spider-Man No Way Home,
pues son películas muy sonidas. Thor, Love and Thunder, O películas ya un poco más subidas de tono. por ejemplo, películas para adultos. O sea, obviamente, sabemos que en el templo, pero pues no falta de pronto que digan al templo una sociedad de jóvenes, vamos a proyectar una película, y de pronto sea una película con disfraz cristiano, entre comillas, disfraz cristiano, y realmente su mensaje sea diferente. Gracias a Dios, pues la iglesia adventista precisamente tiene muy buenas películas, hay adaptaciones de los libros del pastor Alejandro Bullón, eh, Está la última que sacaron hace poquito, que es Hasta el último hombre, Hasta el último hombre. No es una película de la iglesia, pero habla de Desmond II, que ¿sí? fue un soldado adventista que jamás tocó el arma Y no mató a nadie. y no Se mató a mantuvo nadie. en los principios. Ese tipo de películas son buenas que se coloquen en el templo. Así que precisamente sigan el consejo bíblico, todo lo puro, todo lo amable. Si hay una película que definitivamente no está dentro de los principios, pues es mejor que no se proyecte, ya que no va entonces a edificar, no va a edificar eh, la salud espiritual de ninguna de las personas, en especial de los jóvenes. Nada de poner crepúsculo. Si ustedes pueden precisamente evitar este tipo de películas como Crepúsculo, evítenlas. ¿Sí? Vamos entonces con nuestra siguiente pregunta. Uy, esta película. La siguiente pregunta Pregunta, perdón. dice, ¿la pereza es pecado? Uy, ay. En esta respuesta tendremos que ser un poco crudos. La pereza precisamente es la madre de los males. Vamos a ver varios versículos bíblicos que hablan de esto. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10. Es un versículo fuerte, duro, pero que habla precisamente a los que son perezosos, a los que creen que la pereza no hay nada de malo. ¿Mm? Segunda de Tesalonicenses 3:10 dice lo siguiente: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, el que no trabaje, que no coma. Es un versículo bastante fuerte. Fíjate que una de las tantas razones y causas por las cuales se perdió Sodoma y Gomorra era porque tenía hartura de pan, pero eran perezosos. No les gustaba trabajar. Entonces, mi querido joven, mi querida joven, si tú tienes esa idea de que todo te da pereza, te levantas en la mañana y te da pereza ir a estudiar, Que no tienes motivación. o bueno, que no tienes motivación, fíjate que las motivaciones son muy arraigadas o están muy unidas a las aspiraciones y a las metas. Una persona con aspiraciones y con metas tiene motivaciones para levantarse todos los días a hacer algo, a trabajar, a estudiar, pero si no tiene aspiraciones, si no tiene metas, es muy fácil que le llegue la pereza. Por eso el apóstol Pablo lo dice claritico: el que no trabaje, que no coma. También hay un dicho pues, popular que dice, mente vacía, taller del diablo. Mente vacía, taller del diablo. Entonces ahí entran casos como la depresión, entran casos como también el suicidio, el pensamiento. Miren, entre más ocupados estemos, muchísimo mejor. No hay tiempo ni siquiera para el chisme. La pereza da lugar a chisme, a meterte en lo que no te importa, a dar consejos que no te han pedido, y suele mucho que la persona perezosa y floja termina dando consejos de lo que no ha vivido. Suele pasar. Por eso digo, la respuesta a esta pregunta es bastante cruel, si se lo pueden llamar así. Vámonos al libro de los Proverbios. Proverbios, vamos a leer el capítulo 6. Quiero por favor, amor, que me ayudes a leer el versículo 6. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y se sabe. El sabio Salomón. En otra versión se diría: mire a las hormigas, perezoso. Hay una versión que se llama Biblia Israelita Nazarena. Aragán, ve donde la hormiga, estudia sus caminos y aprende. Tremenda. Me gusta esta versión. La versión Dios ha hablado y dice:
anda a ver a la hormiga, perezoso. Fíjate en lo que hace y aprende la lección. ¿Que si la pereza es pecado? Sí. Fíjate que la Biblia está diciendo, mira a la hormiga es incansable. El último día que deja de trabajar es cuando está muerta. Del resto usted ve que una hormiga no está perezosa, ni haragán, ni mirando ahí sentado de pronto en las escaleras de la Universidad Nacional de Colombia, en la plazoleta del Che Guevara, mirando a ver qué hace con la vida. No, las hormigas siempre están trabajando, haciendo algo, siendo productivos. Por eso dice allí, haragán, mira a la hormiga y aprende la lección. Así que vamos a leer los versículos 9 al 11. Ayúdame a leerlos, por favor. Versículos 9 al 11. Versículo 9. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necedad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Oh, tremendo. La pereza trae el hambre. Creo que la Biblia ha hablado claramente. ¿La pereza es pecado? Por supuesto que sí. Vamos con la siguiente pregunta rápida. Bueno, nuestra pregunta rápida es, ¿cómo es estar en rebelión contra Dios? Oh, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Vamos a dejar que la Biblia conteste. Vamos a ir, por favor, a 1 Samuel capítulo 15, versículos 22 y 23. Y Samuel le dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y este versículo es clave, subráyenlo. Allá los que me ven en Facebook, los que están en la aplicación, los que están en el chat, subrayen el versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Voy a leerlo en otra versión. Porque la rebelión es como pecado de adivinación. Y como de ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él te ha desechado para que no seas rey. ¿Qué es estar en rebelión contra Dios? Básicamente estar en desobediencia abierta, clara y consciente. Si tú sabes que Jehová ha determinado un camino y tú quieres estar en contra de ese camino, estás en rebelión contra Jehová. Bien, con eso terminamos entonces nuestra sección de preguntas y respuestas rápidas. Espero les haya gustado esta nueva sección. Y si tienen ese tipo de preguntas que se pueden contestar rápido, no olviden dejarlas en nuestro formulario. Ya lo hemos dejado en nuestros comentarios de Facebook. Tenemos transmisión en Facebook directa. Lo hemos dejado también en nuestro chat de WhatsApp y nuestro chat de la radio. Así es. Y vamos a terminar entonces con una oración, dándole las gracias a todos los que nos acompañaron en el Facebook, también los que nos acompañaron en nuestro chat. Nuestros amigos de Verde, no olviden, por favor, cambiar sus nombres para que los podamos saludar. Y gracias también a todos los que nos acompañaron en WhatsApp. Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Y vamos a terminar, perdón, con una palabra de oración. Antes de orar, no se muevan, ya viene Richie con tu himno favorito, así que vayan alistando o vayan pensando cuál es ese himno favorito que ustedes desean escuchar para esta noche. Así será. Yo ya tengo listo mi listado. Eso. Bien, vamos a terminar con una oración. Oremos. Gracias, Padre, porque nos has dirigido en este programa, Señor. Sabemos que vienen muchos más programas de bendición, así que te pedimos también de tu compañía en esos momentos. También te queremos pedir de tu compañía al dormir, Señor, para que mañana podamos tener un excelente día y que pues no quedemos quietos, Señor, sino que seamos como hormiguitas siempre laboriosos de día y de noche. Gracias por todo tu amor, porque todo te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, a todos ustedes que nos acompañaron en Facebook, gracias, Dios los bendiga, los esperamos el jueves a las 11 de la mañana y tentativamente el viernes les estaremos avisando por nuestras redes sociales y el viernes a las 11 de la mañana tendremos un programa adicional
Sin embargo, les agradecemos a todos. Y si no, nos vemos el próximo martes, 7 de la noche, en Tu Preguntas, Dios Responde. Bye. Dios los bendiga.